Hola, buenos días a todos. Soy Alicia Jiménez Antón, soy residente del segundo año de dermatología del Hospital Puerta del Mar y desde aquí, desde Cádiz, donde esta mañana 11 grados y el cielo está nublado, pues voy a dar la sección sobre lipodistrofias. Bueno, para comenzar, pues comentar que las lipodistrofias son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por una escasez o una ausencia completa de la grasa y que además generalmente se suelen acompañar de una acumulación secundaria también de grasa en otras localizaciones diferentes. Por lo general se usan de forma indistintamente los términos lipodistrofia y lipoatrofia, pero en realidad la lipoatrofia hace referencia a lo que es la pérdida selectiva de grasa, mientras que la lipodistrofia pues ya implica una redistribución de la misma. La mayoría de los pacientes diagnosticados de una lipodistrofia pues, desarrollan síndrome metabólico, que se caracteriza por resistencia a la insulina, diabetes mellitus o dislipemia, entre otras. Y bueno, este es el responsable de las complicaciones médicas y de las manifestaciones sistémicas pues, que acompañan a este grupo de enfermedades. La clasificación inicialmente se puede ser si es congénita o familiar, o si por el contrario es adquirida. Y bueno, además también según el patrón de distribución, pues se pueden clasificar si son lipodistrofias generalizadas, si es parcial, que esto, bueno, son extensas pero no son generalizadas, o localizadas, que son las más frecuentes, que es cuando afectan a un área aislada. Este es un esquema en el que de forma muy visual pues se recogen todas las lipodistrofias que iré desarrollando a lo largo de la presentación. En primer lugar voy a hablar de las lipodistrofias hereditarias. Y bueno, para empezar, pues nombraré la lipodistrofia congénita generalizada o síndrome de Belardinelli-Seit. La forma de herencia es autosómica recesiva, por lo que se asocia con sanguinidad. Se han descrito cuatro subtipos genéticos, cada uno con su respectiva mutación. Y bueno, esta está presente en el nacimiento y afecta por igual a niños y a niñas. Se caracteriza porque hay una pérdida de grasa que es en la región bucal, lo que da un rasgo facial cadavérico. Luego también hay una pérdida generalizada de la grasa subcutánea que da pues, un aspecto corporal musculado y a que las venas superficiales pues, se hagan más prominentes. Luego las mujeres también puede haber rasgos masculinos y bueno, con respecto a las manifestaciones cutáneas, pues estas suelen ser una expresión de lo que es el síndrome metabólico que he comentado antes, como por ejemplo la cantosis nígricans, que puede ser muy extensa y bastante notable, hipertricosis, santomas eruptivos. Y bueno, los trastornos asociados, metabólicos asociados, pues son la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus, la hipertrigliceridemia, que además suelen complicarse con pancreatitis. También puede haber miocardiopatía hipertrófica, que es una causa importante de mortalidad. Y además, en el tipo 2, pues puede haber discapacidad intelectual. Esto es el aspecto corporal musculado, al perderse la grasa subcutánea de forma generalizada en todo el cuerpo, pues se marcan bloques más en los músculos. Es el rasgo facial cadavérico, el que se ve que se pierde lo que es la grasa en la región bucal, que da este aspecto característico. Y bueno, lo que he comentado antes de la vena cutánea prominente, se pierde la grasa subcutánea, entonces pues, estas se hacen más marcadas. Ahora voy a comentar la lipodistrofia familiar parcial o síndrome de Coverley-Dunnigan. Esa se hereda en su mayoría de forma autosómica dominante, pero algunos subtipos también se heredan de forma recesiva. Esa se caracteriza porque se inicia después de la pubertad. Esto se permite diferenciar de otro tipo de lipodistrofias y es más frecuente en mujeres. Entonces, con respecto a la clínica, aquí se produce una pérdida de grasa generalmente en las extremidades, con respecto de la cara, que también lo diferencia de otro tipo de lipodistrofia. Además, por el contrario, en la cara lo que se produce es una acumulación compensatoria de grasa, sobre todo en la región de la cabeza y del cuello, da igual pues, a una cara más redonda y al doble mentón. La papada de toda la vida, pues esto es característico en este tipo de pacientes. Y también igual con lo que es la pérdida de la grasa subcutánea a nivel de extremidades, pues se acentúan también las venas superficiales. Y los trastornos asociados pues, son similares a la lipodistrofia congénita generalizada. Tenemos un paciente que está diagnosticado de lipodistrofia familiar parcial, que se ve eso, como las extremidades están como también ese aspecto más musculado, como se marcan más los músculos, y en la cara, aunque se ve un poco mal, pues es una cara más redonda y esto es lo que es el doble mentón. Un subtipo ignorante infrecuente de la lipodistrofia familiar parcial es la lipodistrofia familiar parcial con displasia acromandibular. Esta afecta más a los niños y se caracteriza por una hipoplasia mandibular y clavicular, una baja estatura, la voz aguda y alteraciones cutáneas, dentales, ungueales y capilares, como por ejemplo pues hay apiñamiento mental, hay también distrofia ungueal, siempre tienen cara con ojos, un pico de pájaro, con los ojos prominentes y bueno,
varias anomalías. Bueno, también los trastornos autoinflamatorios también pueden asociar con lipodistrofia. Y bueno, este grupo de enfermedades se caracterizan por ser de herencia autosómica recesiva, comenzar también en la infancia y afectan por igual también a hombres y a mujeres. Entre ellos, pues tenemos el síndrome JMP, que bueno, es la paniculitis, hay una paniculitis que precede a la hipoatrofia y bueno, otras manifestaciones pues son las contracturas articulares, la atrofia muscular o anemia microcítica. También está el síndrome Candel, que bueno, que también se denomina como síndrome de dermatosis neutrófila atípica crónica con lipodistrofia y temperatura elevada, que bueno, como su extenso nombre dice, pues cursa con lipodistrofia, generalmente de cara y extremidades, con fiebre recurrente, y otras manifestaciones que pueden tener es la inflamación violácea de los párpados, lesiones de tipo de perniosis y retraso del desarrollo. Luego tenemos también la paniculitis lipotrófica recidivante infantil, que igual también, que hay una paniculitis que precede a la lipotrofia localizada y también puede cursar con fiebre. Con respecto a la lipodistrofia adquirida, tenemos en primer lugar la lipodistrofia adquirida generalizada o síndrome de Lawrence. Aquí no se conoce el efecto genético, pero bueno, se sabe que en torno a un tercio de la mitad de los pacientes poseen una enfermedad sistémica precedente, que suele ser generalmente una infección que puede ser tanto vírica como bacteriana o una enfermedad autoinmune. Y también en el 25% de los pacientes suele haber una paniculitis previa, que precede a lo que es la lipodistrofia. Entonces, con esto se han propuesto varios subtipos. En primer lugar tenemos la variante paniculítica, que sería la tipo 1, la variante autoinmunitaria, la tipo 2, y la idiopática, la tipo 3, aunque también se han descrito síndromes de solapamiento. Este tipo de lipodistrofia se aparece en la infancia o en la adolescencia y también es más frecuente en mujeres. Entonces, aquí lo que se produce es una pérdida de grasa también generalizada en la cara, en el tronco, en las extremidades y también en las palmas y en la planta. Para diferenciarla, por ejemplo, de la lipodistrofia congénita generalizada, pues, bueno, en este caso la adquirida pues, conserva la grasa de la glándula ósea, que esta puede llegar a perderse incluso en algunos subtipos de la congénita generalizada. Con respecto a las manifestaciones cutáneas, pues son las mismas que son el reflejo del trastorno del síndrome metabólico, como la caltosis clínica que he comentado antes, los angimas eruptivos. Y bueno, los trastornos asociados, pues aquí lo que se produce es, bueno, sobre todo es una estatosis hepática más prominente que también puede dar lugar a cirrosis. Y en este tipo en la lipodistrofia adquirida generalizada, la mortalidad por hepatopatía es mayor que en la congénita. Y luego también, pues como que he dicho antes, la diabetes, la insulinemia o anomalías ginecológicas. Esta es una paciente que aquí, bueno, la lipodistrofia empezó más mayor, hemos dicho que suele empezar en la infancia o en la adolescencia, pero bueno, aquí se ve, pues, sobre todo en fotos de la cara en sucesivos años, cómo se pierde la grasa a nivel facial. Y luego, como existe una pérdida generalizada de la grasa subcutánea, igual también se hacen más marcadas las venas, lo hemos comentado antes. Entonces, bueno, la siguiente es la lipodistrofia adquirida parcial, que es el síndrome de Barraquer-Simons, que bueno, es la lipodistrofia, el segundo tipo, o sea, la segunda lipodistrofia no localizada más frecuente. Esta generalmente aparece de forma esporádica o bueno, también existen casos de herencia autosómica dominante. Se inicia en la infancia y la adolescencia, como generalmente, y es más frecuente en mujeres. Y está muy asociada a la glomerulonefritis mesangiocapila de tipo 2, con descenso de la fracción C3 del complemento, y con otras enfermedades autoinmunes como generalmente el lupus eritematoso sistémico o la dermatomiositis. Aquí están propuestos varios de subtipos. Uno es la pérdida de grasa en la mitad superior, el segundo tipo es la pérdida de grasa en la mitad superior con hipertrofia de la mitad inferior y otro es la hemilipolistrofia, la que se hace con la mitad de la cara o la mitad del tronco. Y eso se caracteriza porque bueno, se produce una pérdida de grasa que se inicia en la región facial y que avanza en progresión en sentido cefalocaudal y generalmente no afecta a miembros inferiores, en los que suele haber al contrario una hipertrofia, una acumulación de grasa. Y aquí en este grupo de pacientes el síndrome metabólico es menos frecuente. Luego tenemos también el síndrome de la lipodistrofia asociada a VIH o a terapia antirretroviral, que es la lipodistrofia no localizada más frecuente y está relacionada con los inhibidores de la proteasa o con los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. Suele aparecer en torno a los 2 meses, o entre los 2 meses y los 2 años posteriores al inicio de la terapia antirretroviral y afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Entonces, este se caracteriza porque hay una hipertrofia de las zonas periféricas, como lo que es la cara y las extremidades, con una lipohipertrofia a nivel central, que pueden ser a nivel visceral o a nivel dorsocépica, que es lo que se conoce con la joroba de búfalo. También puede aparecer ginecomastia o incluso lipomas. Y los trastornos pues, son similares a otras lipodistrofias. Aquí tenemos un paciente con lipodistrofia de VIH, en el que se ve la joroba de búfalo que he comentado antes,
con acúmulo de grasa a nivel cervical, aquí a nivel central con esta hoja también prominente, y bueno, sin embargo a nivel facial pues se produce esta pérdida de grasa a nivel de la región bucal que da lugar a este aspecto cadavérico que caracteriza algunos lipodistrofías. Con respecto a las lipoatrofias localizadas, pues tenemos en primer lugar la sensibilidad por fármacos, que es más frecuente, asociada frecuentemente a insulina y a la inyección de corticoides, aunque también pues, se puede dar, pues, sobre todo a metotrexato, que es un fármaco que utilizan en las consultas de dermatología, o también, por ejemplo, a inyecciones de heparina. Lo tenemos la lipoatrofia semicircular, que esta está causada por presión o traumatismos repetitivos. Generalmente es muy típico, sobre todo generalmente en mujeres, que, bueno, que tenemos más tendencia a cruzar las piernas y se produce lo que es en la parte alta y externa de la pantorrilla. Pero bueno, yo quiero poner este caso, que me ha parecido muy curioso, que bueno, como ahora estamos con la pandemia y el teletrabajo, pues en esta paciente se produjo, como se ve aquí en el círculo rojo, debido al uso de leggings, ¿no? por trabajar en casa con ropa cómoda y apretada. Aquí tenemos otro grupo de lipoatrofia localizada, pues es la lipodistrofia centrífuga abdominal infantil, que se puede ser en niños en el este de Asia, que se produce una pérdida de grasa de forma simétrica pues a nivel de la región infraabdominal y a nivel de la sienes, también con enmarcadas las venas superficiales. Otros tipos pues son la panicularidad atrófica del tejido conjuntivo, la lipoatrofia anular, la atrofia hemifacial progresiva o síndrome de Parry-Romberg, la lipoatrofia hemifacial lineal de inicio tardío y no progresivo. Y bueno, ahora por el contrario voy a nombrar las lipohipertrofias, ¿no? Que esto es la acumulación anormal, bueno, no es excesiva de grasa. Una de las principales causas pues siguen siendo los fármacos que generalmente se asocia a la insulina, pues es lo que se recomienda lo de ir rotando, y luego también se puede asociar pues, a otro fármaco como por ejemplo pues, la hormona del crecimiento, también el VIH y el tratamiento antirretroviral del VIH, o también al exceso de corticoides. Y bueno, esto es todo, esta es la bibliografía y nada, gracias por su atención. Oh. A ver, aquí. ¿Sí? Bien. ¿No?